El día de hoy vamos a platicar sobre las primeras acciones que está tomando la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de los postulados del presidente López Obrador. Increíble, pero cierto. Puede ser un tema de las circunstancias que ya están rebasando a la 4T, o puede ser el plan de la presidenta Sheinbaum para empezar a deshacerse de los enormes lastres que le dejó el presidente López Obrador en su gabinete y en su entorno político. De eso vamos a hablar, no de los datos ni los relatos de la mañanera, sino de lo que realmente está pasando y lo que nos está diciendo el mismo gobierno. Todo lo que les voy a platicar son datos única y exclusivamente que el gobierno ha dado a conocer en las últimas semanas. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Gracias a la doctora, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Spotify y Apple Podcasts. En X soy como Carlos López Jones. Escribo escúchenme, el Substack de Carlos, y ahí publico mis estrategias de inversión todos los domingos. Bueno, vamos a platicar un poco. ¿Qué está pasando con Pemex? Bueno, pues hace unos minutos la Secretaría de Hacienda dice que va a dar a conocer su tercer plan para rescatar a Pemex. El primer plan fue este endeudamiento que utilizan en una empresa en Luxemburgo. La Secretaría de Hacienda crea, exprofesa una empresa en Luxemburgo. Allá captan 12,000 millones de dólares. Esos 12,000 millones de dólares se van a invertir en bonos del gobierno de Estados Unidos. Le van a prestar a Pemex esos bonos. Pemex a su vez va a pedir prestado con esos bonos y va a pagar ya no una tasa del 9 o 10%, sino solamente de 6%, que es una tasa muy alta. Les doy algunos ejemplos de por qué digo que es una tasa muy alta en Europa. Bueno, pues normalmente Alemania está pagando alrededor de 2.5%. Países muy emproblemados como Grecia, España, Portugal, Italia estaban pagando 3.3% y 6% lo paga una empresa que tiene muchos problemas en Europa. Pero bueno, pues ese es el primer mecanismo al cual está recurriendo el gobierno de México. La semana antepasada dieron a conocer otro nuevo plan. En este caso, Banobras va a endeudarse con 250,000 millones de pesos, así, 250,000 millones de pesos, con lo cual van a hacer un plan para empezar a pagar a los proveedores de Pemex. Se les deben más o menos 400,000 millones de pesos y se estima que las facturas que no han recibido, que no les han permitido recibir a estos proveedores en Pemex, pero son trabajos ya hechos, suman otros 300,000 a 400,000 millones de pesos. Por eso estamos viendo, por ejemplo, algunas gasolineras que están cerradas en este momento porque les falta combustible y la razón es que no se le ha pagado a los transportistas para llevar la gasolina de Pemex a las gasolineras. Es increíble lo que les estoy diciendo, pero no hay gasolina en varias gasolineras del país porque no se le ha pagado a los transportistas. Y bueno, pues ya se está hablando de un tercer mecanismo que se dará a conocer conforme vayamos teniendo vencimientos de la deuda de Pemex. Muy probablemente lo que va a hacer el gobierno es que va a hacer un intercambio de deuda. Esto es, el gobierno va a salir a colocar su propia deuda soberana en los mercados, con ese dinero se lo va a transferir a Pemex y Pemex va a liquidar las deudas que vayan saliendo, que vayan venciendo en 2025, 2026 y 2027. De esa manera el gobierno pretende apoyar a Pemex para que la deuda de Pemex, que hoy está en 105,000 millones de dólares, termine este sexenio más o menos se estimaría en 80,000 millones de dólares. Pero ojo, y aquí viene el primer tema que es muy importante porque es un cambio radical en comparación a López Obrador. El director general de Pemex fue al Congreso y les platicó del nuevo fracking cuando dieron a conocer el programa institucional Pemex 2025-2035. Ahí se habló de que Pemex va a llevar a cabo extracción de gas natural en lugares no convencionales. El director de Pemex le dijo a los legisladores: señores, estamos ante unas nuevas circunstancias, no podemos depender tanto del gobierno norteamericano porque hoy en día el 90% del gas que ocupa la CFE para producir más o menos el 65% de la energía eléctrica que ocupa México
requiere y utiliza gas obtenido vía fracking de Texas. Y entonces el director de Pemex les dijo a los legisladores, México va a usar la misma tecnología en Tamaulipas para empezar a extraer gas usando fracking. Y entonces pues todo el mundo levantó la ceja y dijo, pues ¿qué está pasando aquí? ¿De qué se trata? Ya nos había dicho el Mesías Tropical, el Tatuán ni Máximo, que en México no podía haber fracking, estuvo en contra de él. Y entonces pues al director de Pemex no le quedó de otra más que decir, es que es el nuevo fracking. Resulta que el señor presidente no se acordaba que había un fracking diferente y ahora tenemos pues un nuevo fracking y vamos a utilizar el nuevo fracking. Y pues como ya la presidenta un día antes había apoyado al director de Pemex en la mañanera, pues todo el mundo dijo, sí, su señoría, lo que usted diga, su señoría. Y bueno, pues es una buena noticia realmente para México el que se empiece a utilizar fracking para extraer de Tamaulipas el gas natural. Es un fracking muy diferente al que se utilizaba hace 25 o 30 años. Hay una nueva regulación, se utilizan una gran cantidad de sistemas para evitar pues, que haya una contaminación hacia mantos freáticos, hacia mantos pluviales, ¿no? de todos los desechos que produce el fracking. Y bueno, pues hay que tener eso en consideración. Lo que va a hacer el gobierno de México, Pemex, son estos contratos privados en donde a lo mejor contrata una empresa para que esta empresa lleve a cabo la extracción. Pemex le compra a esta empresa el gas y mete el dinero a un fideicomiso para ahora sí asegurarle a la gente que le va a pagar, ¿no? Porque en este momento, vía la reforma de Peña Nieto, Pemex le compra a los privados todo lo que extraen, pero no sabemos cuándo le pagan. Entonces, para ahora sí asegurarle a los privados que sí se les va a pagar, todo lo que los privados extraigan vía estos nuevos contratos se va a meter a un fideicomiso y a partir de ese fideicomiso se le pagará al privado su parte y el gobierno se quedará con la otra parte. Es una buena noticia. En México, en Tamaulipas, compartimos la misma base que tiene Texas, ¿no? Entonces, muy probablemente hacia finales de 2026 o primer semestre de 2027, porque es una técnica que ya se conoce y ese gas natural está muy cerca de la superficie, México va a empezar a extraer gas de fracking de Tamaulipas. Una excelente noticia para México. Vamos a ver qué dicen los seguidores de López Obrador cuando empiecen a extraer el gas vía fracking. Por el momento ya todos los legisladores dijeron, sí, su señoría, lo que usted ordene, su señoría. El segundo tema tiene que ver con el otro gran tema, que es el sector eléctrico. ¿Por qué es el gran tema? Porque López Obrador quiso pasar a la historia de México como la persona que otra vez nacionalizaba la industria eléctrica. Como no le dio, ¿cómo se dice? Pues el dinero suficiente, tuvo que decir, bueno, pues ahora CFE va a ser el principal jugador del mercado con un 54-46. CFE va a generar el 54% de la electricidad que se utiliza en el país y le vamos a dejar a los privados el 46%. No tuvo los votos suficientes en el Congreso porque no tenía mayoría calificada y la señora Sheinbaum ya le dio al señor López Obrador pues esta reforma eléctrica, pero le cambiaron un poquito las letras y primero dijeron va a quedar 54-46 de lo que pasa en transmisión, sin considerar lo que generen los privados. Pero ahora como que ya le dieron la vuelta y dijeron, no, mejor déjalo así, no vaya a serle malas que el día de mañana sí requiramos más energía. Y la verdad es que CFE no tiene suficiente dinero para invertir lo que hace falta en México para generar la energía suficiente que requiere el país. Entonces, lo que va a pasar es que en los nuevos reglamentos, punto número 1, ya los privados pueden generar energía hasta 20 megawatts sin mayores problemas, pidiendo un permiso que va a ser express. Hay que recordar que varias empresas norteamericanas se quejaron en el TEMEC de que ellos querían en sus plantas de manufactura tener sus propios parques solares y el gobierno no les estaba dando los permisos de manera expedita, como si se los estuvieron dando con el tiempo de Peña Nieto. ¿Por qué la Comisión Reguladora de Energía no dio esos permisos que tenía que dar en tiempos de López Obrador? Bueno, pues efectivamente pues fue para evitarle
a la CFE que tuviera competencia. Se supone que ahora ya van a dar esos permisos de manera muy expedita. Y la segunda parte tiene que ver con cómo contabilizamos ese 54%. ¿Por qué? Bueno, pues porque como sabemos, tanto la inteligencia artificial como los autos eléctricos requieren grandes cantidades de energía eléctrica y vamos a ver un crecimiento impresionante en la demanda. Si no tenemos recursos suficientes para esa demanda de energía eléctrica, aumentando la capacidad instalada en México, pues lo que vamos a tener son más apagones. Entonces, la señora Sheinbaum le da la vuelta a la ley y dice, no hay problema, si los privados quieren producir más del 54% de la CFE y quitarle participación de mercado, adelante. Y la razón, pues es muy simple, no podemos seguir adelante. Y bueno, pues dentro del mismo tema, tenemos ahora, pues todos estos escándalos en contra de las personas que le dejaron a Claudia Sheinbaum, que el presidente López Obrador. Por un lado está la renuncia de Pablo Gómez, ya no es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora va a estar el señor Omar Reyes una vez que el Senado lo apruebe, y hay que recordar que Omar Reyes, pues es alguien muy cercano al secretario Harfuch, cuando normalmente la Unidad de Inteligencia Financiera estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda. Entonces el señor Harfuch, que en Estados Unidos está siendo visto con buenos ojos por todo lo que está haciendo, y la verdad es que qué bueno, ¿no? Yo creo que todos los mexicanos tenemos que estar muy contentos cuando sabemos que se aprenden a grandes capos de cárteles mexicanos porque generan una gran cantidad de violencia y no tiene ningún sentido que México sea conocido a nivel mundial como un país donde los cárteles del narco operan con mayor impunidad. Entonces, pues qué bueno que el señor Harfuch está haciendo su trabajo y ahora también bajo su cargo tendrá la Unidad de Inteligencia Financiera. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera se ha convertido pues en un lugar en donde se investiga más a los políticos que las redes de dinero de los diferentes cárteles y de los diferentes actores políticos, ¿no? Entonces, ya ahora Harfuch va a tener todos los expedientes de todos los políticos bajo su escritorio para ver cómo los va utilizando. Y la otra parte que es muy interesante es ver cómo Adán Augusto, que es el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores y que en un momento dado va a estar 6 años en este sexenio y es quien podría solicitar un juicio político en contra de Claudia Sheinbaum, bueno, pues ahora está siendo fuertemente atacado. Y también, bueno, pues está el caso de Andy, que se nos fue de viaje a Tokio, lo cual está muy bien, nada más que nos diga cómo le hizo para gastarse 250,000 pesos en un viaje, si se supone que el señor nunca ha trabajado, ¿no? Entonces, pues obviamente está siendo atacado bajo fuego amigo y bueno, pues es evidente que Claudia quiere empezar a quitarse de lado a la gente que le dejó López Obrador. ¿A quién más le dejó López Obrador? Bueno, pues está ahí la secretaria de Gobernación y está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que su trabajo pues probablemente concluirá una vez que se renegocie el TEMEC. Y está el señor Monreal, que bueno, pues como ustedes saben, los diputados terminan en 2027. Vamos a ver si tiene una bonita embajada en Francia o en España una vez que concluya su cargo, ¿no? Pero poco a poco la señora Sheinbaum está haciendo su propio sexenio, está metiendo a su propia gente y bueno, pues está traicionando aquellos preceptos de el gobierno de López Obrador. Un tema que se dejó en el tintero, que se dejó ahí al final del plan de Pemex 2025-2035, es que dijo, nos vamos a deshacer de aquellas unidades que no sean rentables. Como hemos platicado en otras ocasiones, el problema en Pemex no es extracción, el problema en Pemex es refinación. De acuerdo con las cifras, al segundo trimestre de 2025, extracción sigue siendo un gran negocio, pero refinación sigue perdiendo alrededor de 60,000 millones de pesos cada trimestre. 240,000 millones de pesos más o menos al año, y eso es un poco menos de los 10 pesos que nos quitan entre IEPS e IVA en las gasolinas. Si no tuviésemos refinación, si esa labor la llevaran a cabo
empresas en Estados Unidos y nosotros les compráramos la gasolina, bueno, pues lo que pasaría es que el gobierno no perdería 60,000 millones de pesos cada trimestre y tendría 240,000 millones de pesos más para gastar en otras cosas. Una de ellas podría ser no cobrarnos el IEPS o tendría más dinero para repartir si es lo que ellos desean. Claro, a mí me gustaría más que se gastara en educación, en salud, en seguridad. Creo que las cifras que nos da a conocer el INEGI sobre el tema de pobreza pues son muy desalentadoras. 44 millones de mexicanos en este momento no tienen acceso a servicios de salud pública. Esa cifra ya había bajado hasta 20 millones al final de Peña Nieto y subió a 44 millones según las cifras oficiales del INEGI, que ahora absorbe lo que estaba haciendo el Coneval, ¿no? Entonces, pues caray, esos 240,000 millones de refinación se pueden utilizar para otras cosas. Vamos a ver si en la segunda mitad de este sexenio la señora presidenta pues empieza a cerrar ya refinerías y empieza a reducir pues el número de unidades no rentables de Pemex. Por el momento estamos viendo cambios muy interesantes en el gobierno, estamos viendo cómo poco a poco la señora Sheinbaum empieza a quitar los preceptos del presidente López Obrador que no le gustan. Vamos a ver cuáles deja. En principio está el tema de energía, tanto en el sector petrolero como en el sector electricidad. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En X estoy como Carlos López Jones. Y gracias a la doctora Erika Dan, este Space se convertirá en un podcast que publicaremos en Spotify y Apple Podcasts. El día